Qué gozo, hermanos, nuevamente presentarnos ante las cámaras para prestar mucha atención a lo que el Espíritu de Dios hoy nos quiere hablar a cada uno de nosotros. Sean bienvenidos a nuestro servicio. Hoy nos vamos a gozar compartiendo de la palabra de Dios, edificándonos a través de ella. Sé que hoy el Señor tiene un mensaje preparado a través de nosotros y el Señor se quiere manifestar, y es por eso que prestemos mucha atención. Las familias que están ahí en su televisión o celular, cualquier medio que estemos ocupando para escuchar este mensaje, pónganse cómodos, porque hoy queremos escuchar atentamente la voz del Señor. Nos queremos edificar también. Hoy me gozo estar con mi querida esposa, al cual también estamos para bendecirles, ¿verdad? Juntos para adorar el nombre del Señor. Amén. Es una bendición nuevamente el volver a compartir la palabra del Señor. Es un gozo enorme en que el Señor cada día nos está revelando su palabra, y cada día Él nos va a nosotros corrigiendo, ¿va?, con su palabra. Y es una gran bendición el que cada uno de nosotros tomemos esa palabra, pero no solo que la tomemos para guardarla en nuestro corazón, sino que también pongamos esa palabra por obra. Y pues damos gloria al Señor por este servicio, y sé que sin duda alguna el Señor estará hablando a nuestros corazones, y sé que será de mucha bendición en nuestras vidas. Amén, así será. Y es un hecho, ¿verdad?, que cuando nosotros abrimos nuestro entendimiento a escuchar la voz del Señor, Dios se manifiesta en la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Amén. Hoy queremos continuar, ¿verdad?, hablando sobre una iglesia que vive en plenitud. Y este tema, pues, es importante, ¿verdad?, porque recordemos que es una demanda del Padre. Es, digamos, la responsabilidad de cada uno de nosotros de lo que debemos de ser de acuerdo a lo que el Padre quiere. Y yo te invito a que vayamos a las Escrituras y busquemos ahí una palabra de bendición en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 1. No sé si tienes Amén. Ahí ya alguna cita bíblica. Sabemos de que el Señor nos ha puesto como luz, ¿verdad? Amén. Y esa luz es para alumbrar. Amén. O sea que esa luz debe de estar en lo alto, debe de estar alumbrando a las demás personas y no ser tinieblas, ¿verdad? Porque por eso dice en la Escritura de que Él nos ha puesto como luz. Amén. Y en Hebreo nos dice 2:1, nos dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Amén. Qué glorioso lo que nos dice en Hebreos 2:1, donde dice: por tanto es necesario que con más. Ese más me encanta porque quizá estemos prestando atención, pero el Señor nos pide más. Que demos, más, porque el Señor sabe que podemos hacerlo con más diligencia, ¿verdad? Y esa diligencia es estar atentos, estar prestos al oír la voz del Señor. Y no solo escucharla, como decía anteriormente, sino que también estar haciendo lo que el Señor ha estado demandando y ha estado revelando en este tiempo hermoso. De hecho, el Señor se está mostrando a la iglesia, ¿verdad? Y está dando muchas directrices a través de nuestras autoridades, ya sea nuestra autoridad máxima, ¿verdad?, nuestro apóstol. A través de el pastor recibimos esas directrices. Pero me llama la atención aquí en esta versión, bueno, en Reina Valera, en la versión BLA, Biblia Latinoamericana, dice: por eso debemos prestar más atención al mensaje que escuchamos, no sea que vayamos a la deriva. La palabra aquí que quiero resaltar es que prestemos más atención. Una iglesia que no tiene el oído abierto a escuchar con atención lo que el Padre nos está demandando
va a ser una iglesia que va a estar desprevenida, una iglesia que no va a estar preparada, una iglesia que tal vez medio escuchó, pero no escuchó con atención. El resultado de esto va a ser de que la iglesia no va a actuar y no va a hacer o no va a hacer lo que el Padre está demandando o está pidiendo, o va a hacer una parte, pero no lo va a hacer de acuerdo como el Señor lo está demandando. Entonces, hoy vemos que esta iglesia que es plena es aquella iglesia que es atenta, es aquella iglesia que responde a una demanda. Y hoy el Señor está dando demandas, está dando directrices al cual cada uno tenemos que estar respondiendo. Amén. Y qué bendición esta, ¿verdad? De que el Señor ya nos ha llevado a un nivel mayor. Amén. Y nosotros decimos, es que de aquí no voy a pasar, ¿verdad? Pero cuando el Señor nos dice y nos ha llevado a un nivel diferente, es porque nosotros tenemos que ir también al ritmo, ¿verdad? Del Espíritu, como el Señor lo ha estado dando, ¿verdad? Y como esa iglesia que en esa plenitud, ¿verdad? Vive lo que el Señor está mandando, ¿verdad? Esa iglesia en plenitud da a conocer quién es su Dios. Amén, gloria a Dios. Y entonces ahí nosotros lo vamos a estar revelando a Él. Y el mundo verá que en verdad sí somos luz. Amén. Una iglesia que todo, digamos, no lo ve negativo, sino siempre actúa con una actitud de madurez, con una actitud, digamos, que no está siempre renegando, no está en contra. Ahora vamos a ver esto, ahora ya nos están poniendo a ver esto. Como decía alguien, ahora quiere que también estemos escribiendo. Y, o sea, vemos que a todo le buscan, digamos, lo negativo para ver lo que, o sea, para hacer lo que Dios está hablando. De lo contrario, hoy lo que el Señor nos está mostrando, que una iglesia plena es aquella que se goza cuando ve una directriz, es aquella que está a ver, atenta a ver si lo que hice está bien. O sea, en otras palabras, estamos viendo que es una iglesia que ha alcanzado una madurez, una iglesia que, digamos, el Señor la ha transformado. Aquí en el libro de Hebreos, quiero que busquen en las Escrituras, en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 14. Quiero resaltar el versículo 14. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea, en otras palabras, la iglesia que ha alcanzado la plenitud de Cristo es una iglesia que ya no tiene actitudes niñas, ¿verdad? Ya no es aquella que por cualquier cosa se molesta, por cualquier cosa ya quiere poner un pero. Amén. Amén. Vemos cómo el Señor nos dice en la Escritura, ¿verdad? Para que ya no seamos niños fluctuantes, pero dice llevados por doquiera. Amén. Pero cuando nosotros somos maduros, cuando nosotros estamos viviendo en esa plenitud de Cristo, ya no vamos a llevar por doquiera, ¿va? Por todo viento de doctrina, como lo dice la Escritura, sino que nosotros vamos a estar firmes en lo que el Señor ha dicho. Vamos a nosotros ahí sí que nuestra actitud va a ser la correcta, porque no vamos a hacer lo que los demás dicen, porque ya no somos niños. Amén. Sino que el Señor ya nos ha llevado en este nivel, un nivel mayor, ¿verdad? Entonces por eso nos dice que ya no seamos niños fluctuantes, como lo dice un ejemplo en Pedro, ¿va? Dejé lo que era de niño. Entonces vemos ahí un ejemplo bien claro, ¿va? Que Él dejó todo lo de niño. Y eso es lo que el Señor nos está llevando a nosotros, que nosotros dejemos de actuar y que dejemos de vivir como niños y que empecemos nosotros a crecer y a madurar cada día en el Señor. Amén. Porque esa madurez es la que me va a permitir cometer esos errores. Entonces,
hoy en el sistema que Dios nos está permitiendo a través de estos medios, podríamos decir que nos podríamos acomodar, ¿verdad? Y decir, bueno, ya no vamos a ir a un templo a adorar al Señor, porque la pandemia nos ha afectado. Pero vemos que hoy el sistema que el Señor nos ha permitido a través del internet y las diferentes herramientas son una gran oportunidad para cada uno de nosotros. Pero ¿qué podría pensar alguien en decir, bueno, miren, yo no uso celular, yo no uso la tecnología, yo a esas cosas yo no me quiero meter? Cuando el Señor dice que estas herramientas están para el uso de cada uno de nosotros. Entonces, cuando yo empiezo a ser negativo, a no ver, digamos, los medios como una gran oportunidad o como una oportunidad para transmitir, si más bien empiezo a ver o poner excusas, yo ya estoy no haciendo la voluntad del Señor, ya estoy mostrando actitudes, vamos a decir, negativas delante de los ojos de Dios, que ya no agradan los ojos del Señor. Me sigue gustando, sigo leyendo esta parte que dice, donde dice, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. Sabemos que hoy como iglesia, ¿verdad? Los tiempos que estamos viviendo son tiempos peligrosos, ¿verdad? Tiempos donde podemos caer en un error. El enemigo puede usar cualquier estrategia para que la iglesia, digamos, cometa un error, para que la iglesia se salga del diseño, para que la iglesia no esté dando la gloria que el Padre le demanda. Entonces, qué importante es que la iglesia que vive en su plenitud, esta iglesia no puede ser engañada. ¿Por qué? Porque no solo que ya no es madura, sino que es una inmadura, perdón, sino que ya alcanzó su madurez. Entonces, esta iglesia no puede ser engañada con cualquier doctrina falsa que nos puedan presentar. Hoy en día, si nosotros no somos sabios y conocedores de la Escritura, podemos ser engañados fácilmente. Con los medios que estamos hablando, son una herramienta positiva si lo vemos desde este ángulo, pero también los medios de comunicación, al no saberlos usar o darles un mal uso, pueden servir también para engañar nuestros ojos, para engañar o meter cizaña a nuestros oídos. Qué tan importante es que este espíritu de error que se viene marcando en estos tiempos peligrosos no son más que obras del enemigo, de Satanás, para engañar, para meter, digamos, otro tipo de diseño, y no es el diseño del Señor. Por eso la iglesia plena, a ella no le va a agarrar por sorpresa todo este tipo de limitantes que se puedan dar, ¿verdad? Ella está bien definida. Amén. En lo que es. Y vemos ahí que cada quien es responsable de revelar a Cristo, y donde sea, en cualquier lugar, en el trabajo, amén, en estudio, y en todo, ¿verdad? En todas las áreas es necesario que nosotros revelemos a Cristo en su plenitud, mostrar que nosotros somos plenos en el Señor. Y cuando somos plenos en el Señor, o sea, no nos afecta absolutamente nada. Entonces, también podemos decir nosotros de que cuando nosotros venimos a Cristo, decimos poco a poco, ¿verdad? Voy a ir dejando actitudes de niño. Pero vemos ahí que el Señor es bien radical cuando dice de que ya no seamos niños fluctuantes. Entonces nos lleva a que corrijamos, ¿verdad? De una vez. Amén. No es de que poco a poco, en el transcurso del tiempo, nosotros vamos a ir quitando estas cosas, no. O vamos a ir transformados, ¿verdad? Amén. Sino que el Señor nos dice ahí, ¿verdad? De que esto es radical, como tú lo dices, de una vez. Debe de uno de entrar al reino, pero también debe de dejar las cosas que a uno le afectan. Le afectan, ¿verdad? Y se me viene a mi mente el joven rico, ¿verdad? ¿Cuántas actitudes el hombre rico, digamos,
o errores que aparentemente él no tenía, pero sin embargo vamos a estudiar en la Escritura que sí tenía un error. Y hoy, digamos, la iglesia tiene errores o tenemos errores. Y podría decir, pero este error que tengo no creo que sea una falta que el Señor no me pueda perdonar. Sin embargo, por sencilla que sea, pero media vez sea un error, ahí ya no somos plenos. Somos imperfectos. Somos imperfectos. Entonces, al ser imperfecto delante de los ojos de Dios, entonces ya no soy de agrado para Él. Automáticamente ya no soy elegible delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque ya hay una arruga. Claro. Siempre hay una pregunta en el millón y siempre preguntan, o a veces nos hemos preguntado también a sí mismo, ¿cuál es la iglesia verdadera? Y siempre hablan de cuál es la iglesia verdadera. Y otros dicen, bueno, la iglesia mía es la verdadera. Que la iglesia esta sí es la verdadera. Me llama la atención cuando Jesús no habla de nombres de iglesias, sino más bien habla de actitudes, digamos, del carácter, de la actitud de una iglesia, cómo debe ser. Y por ejemplo, las imperfecciones son arrugas. Cuando Dios habla de una iglesia santa, gloriosa, sin mancha y sin arruga, esta iglesia yo voy a venir a recoger. Pero cuando habla de una iglesia, pero cuando nosotros vemos a una iglesia que ya tiene una imperfección, esta es una arruga. ¿Será que el Señor llevaría a esta iglesia que tuviese una arruga? Ya no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no es una iglesia plena, ya no es una iglesia perfecta. Claro. Y quiero leer en el libro de Mateo, en su capítulo 19, ¿verdad? Versículo 17, sobre el joven rico. Dice la Escritura, él le dijo, ¿quién le dijo? Jesús, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. Vemos aquí que Jesús le está llevando a este joven a un proceso de entrar a la vida. Vamos a decir, a entrar al reino. Lo está llevando, lo está induciendo. Sin embargo, vemos en el versículo 21 la forma como, ¿qué le dijo Jesús? En el versículo 21 dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Entonces, en otras palabras, Jesús no tenía ningún problema con el joven rico sobre las actitudes bondadosas que tenía. Porque cuando lo confrontan, dice que este joven desde niño guardaba sus mandatos, sus mandamientos, sus preceptos. Podríamos decir que hoy en día le pueden preguntar a la iglesia, mire, cambie en esto, o mire, esto que está haciendo está malo. Y cuando es inmadura empieza con una actitud que no es con actitudes negativas. Al joven rico se le dice, y se le da un mandato, se le dice, si quieres ser perfecto, anda. ¿Y qué le dice? Vende lo que tienes. Vemos que aquí el joven no le gustó. Entonces Jesús quiso quitar lo imperfecto que estaba en el joven. Lo imperfecto era que amaba las riquezas. Hoy amamos otras cosas que nos pueden sacar del diseño de Dios. Pero Dios quiere en cada uno de nosotros limpiar nuestro corazón, porque de lo contrario vamos a ser personas que no vamos a ser agradables, pero como estuvimos estudiando en los mensajes anteriores, elegibles por Dios. Sí, pero mire, hermano, pero si yo ya reconocí a Jesús como mi Señor, yo ya soy parte del reino. Sí, pero tienes este defecto, déjalo. Ahí es el problema. Cuando somos corregidos y no queremos dejar una actitud, podríamos decir, del tema más resaltante que estamos hablando ahorita, que es el carácter. Mira, cambia esto de tu carácter. No, mire, yo ya tengo 40, ya tengo 50 años. Para mí me es difícil arrancar esto de mi vida. Yo ya no lo puedo quitar. Yo así me eduqué, así crecí.
yo ya no puedo cambiar. Esto se llama arruga. Y esta arruga es imperfección. Y los imperfectos no pueden ser santos. Y sin la santidad ni siquiera vamos a poder ver al Padre. Amén. Amén. Qué bendición grande la que el Señor nos habla por medio de las Escrituras. Y vemos ahí el ejemplo del joven rico. Vemos que Jesús le presenta un evangelio correcto. Le presenta, ¿verdad?, a Cristo. Pero también vemos ahí cómo es que Él lo lleva a entrar al reino. Pero al mismo tiempo lo lleva a que también entre a la perfección. Y es ahí donde Él ya no quiere, ¿va? Entonces vemos que Él, como dice ahí, que Él guardaba los mandamientos desde que era niño. Sí, estaba bien, porque el Señor no le dice mentiroso, sino que sí sabía que sí los había guardado, pero también le dice de que debe de ser perfecto. Ya ahí, ya Él ya no quiso, ¿verdad?, el ser perfecto. Y quizás nosotros cuando presentamos a Cristo, cuando nosotros evangelizamos a alguien, quizás hasta nos da pena, nos da vergüenza el poder hablarle de Cristo, porque el Señor nos lleva a ser perfectos. ¿Y cómo estamos nosotros? ¿Será que nosotros estamos revelando que somos hijos de un Dios perfecto? Ahí nosotros revelamos otras cosas al mundo. Entonces vemos ahí de que Jesús le presentó un evangelio verdadero. No le dijo, bueno, sé que los has guardado los mandamientos y poco a poco vas a ir cambiando, vas a ir alcanzando esa perfección. No, sino que de una vez le dice, ¿verdad? Fue radical. Entonces, fue radical. Y ahí depende de cada uno, si quiere ser perfecto o no. Porque también puede que nosotros estemos hablando de Cristo, es que el Señor es perfecto, pero su iglesia. Entonces ahí viene como que una pregunta, ¿verdad? Y cada uno de nosotros, es tiempo de que cada uno nos evaluemos. Que si nosotros estamos ahí sí que revelando a Cristo en su carácter, porque no es solo es revelarlo a Cristo porque yo recibo mi discipulado, mi adiestramiento, sino que es con un estilo de vida correcto y es conforme he sido yo enseñada basada en las Escrituras, porque no es algo de que solo lo vamos a escuchar, sino que es revelarlo a Él y que lo revelemos en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Así es, en las distintas áreas, ¿verdad? Y cuántas formas el mundo no está ahí con los ojos puestos viendo a la iglesia, ¿verdad? A ver qué falta tenemos, a ver qué error. Tal vez, como estuvimos aprendiendo anteriormente en nuestras enseñanzas, tal vez el mundo no lee la Biblia, ¿verdad? Pero sí lee cómo hablas, pero sí lee cómo me comporto, pero sí lee en ti cómo es tu actitud. O sea, como dijo el Pablo, somos cartas abiertas. El mundo está viendo a ver qué imperfección, qué error tenemos para señalarnos, ¿verdad? Y sin embargo también Jesús habla esto, que somos puestos como luz. Entonces automáticamente, aunque no nos guste que nos señalen, que nos vean, pero para alguien que vive pleno no le es difícil vivir en perfección, no le es difícil. Como terminamos ya con el joven rico, pero qué importante, ¿verdad? Jesús quería sanar el corazón del hombre rico, quería quitar esa imperfección. Nada, era poquito lo que le faltaba, pero ese poquito realmente le hacía falta todo. No se lo dejó pasar. No se lo dejó pasar por alto, ¿verdad? Entonces vemos que Jesús, o el reino el cual hemos entrado, es un reino de perfección. Es un reino que realmente ahí van a estar aquellos que hemos sido elegibles. Y ser elegible, digamos, es la capacidad legal, ¿verdad? De ser elegido. Entonces, tenemos esa capacidad. El reino de Dios es algo legal, es justicia. Es algo que, digamos, tenemos un soporte para hacer lo que somos, porque por medio de Él hemos alcanzado eso. En el caso de
Quiero leer en el caso de Jesús, en lo que es el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 3, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Pero dice que el cual siendo el resplandor de su gloria. ¿Quién era Jesús? Era el resplandor del Padre. En otras palabras, podríamos decir hoy en día, con tanta tecnología que estamos viendo, podríamos decir, es la copia. Como que escanearon a Dios Padre, ¿verdad? Y sacaron a Jesús. Él es el resplandor, porque ahí dice, la imagen misma de su sustancia. No solo era que se parecía, sino hasta lo dentro del Padre, del Papá, estaba en las venas de Jesús. Y eso mismo es la responsabilidad y es el privilegio tan grande que hoy se le ha dado a la iglesia que vive en su plenitud. O sea, somos igual el resplandor, somos luz, somos el resplandor de su gloria, pero también somos también su sustancia, somos parte de eso, tenemos la genética de Dios Padre. En otras palabras, ahí fue que no es que Jesús, solo porque cumplió todo el proceso que hizo aquí en la tierra, lo sentaron a la diestra del Padre. No, realmente, además que fue algo legal, Él cumplió todo un proceso que el Padre le había demandado. Entonces, fue sentado a la diestra. Pero qué hermoso ya alcanzar esta parte final, sentado a la diestra. Pero para ese proceso, tuvo que estar en este mundo reflejando poco a poco, en cada momento, en cada lugar, la expresión del Padre. Y vemos a un Jesús que no le costó. ¿Por qué? Porque estaba siempre conectado con Él, viviendo pleno en Jesucristo. O sea, en otras palabras, atento a desarrollar lo que el Padre le había demandado. Amén. Amén. Y no había más que hacer lo que el Padre le había dicho. Amén. Y vemos ahí, volviendo siempre al caso del joven rico, lo que él menos expresó fue el carácter. Entonces vemos ahí, me encanta cuando dice, el cual siendo el resplandor de su gloria. O sea, resplandor, él irradiaba, él mostraba, él daba a conocer. Y vemos ahí, y la imagen misma de su sustancia. Entonces vemos ahí que no era otro carácter, sino que él siempre actuaba con el carácter del Padre. No actuaba con el carácter de él, sino que con el carácter del Padre. Y por eso dice, el cual siendo, ¿verdad?, el resplandor de su gloria. Y me encanta eso porque podemos decir, cuando dice Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén. ¿Pero por qué? Porque era igualito, ¿va? Amén. Entonces, porque Jesús mostraba lo que el Padre, ahí sí que le mostraba a él. Y por eso es que ahí le dice el Padre, este es mi Hijo amado. Amén. ¿Pero por qué? Porque él siempre mostraba lo que el Padre le decía, mostraba el carácter de Dios, de Dios Padre. Entonces es hermoso, ¿va? Porque a este mismo nivel el Señor nos está llevando, ¿va? Y nos ha llevado ya. Y nos demanda. Y nos está demandando. El detalle es, ¿será que nosotros estamos actuando y estamos revelando, estamos reflejando el carácter de Cristo? Porque nosotros mostramos carácter, pero ¿qué carácter estamos nosotros mostrando? ¿Será que es mi carácter o el carácter del Padre? Esa es una pregunta muy personal de cada uno de nosotros. Y es tiempo de que, como decía anteriormente, de que nos evaluemos, porque el Señor, como nos dice ahora nuestro apóstol, de que Él se siente gozoso de la manera como la iglesia ha respondido a estas cartas. A estas demandas, estas demandas del reino. Y como dice Él, y sé que la misión no ha entendido que soy yo, sino que es Él el que lo está pidiendo. Entonces es bonito cuando cada uno de nosotros estamos siendo responsables
cada uno de ese crecimiento. Porque el Señor no quiere que nosotros nos quedemos estancados, sino que vayamos creciendo, ¿verdad? Y creciendo en Él. Pero en esto me encanta, ¿va? Porque irradia es transmitir. Y eso es lo que Jesús hacía, ¿verdad? Transmitía lo que el Padre le decía. Entonces, siempre Jesús expresó el carácter del Padre. ¿Qué es lo que el joven rico no tuvo? Claro. ¿Qué es lo que quería corregir? Que Jesús lo que quería era corregir en el hombre rico su carácter. Entonces, todo estaba bonito, pero el carácter. Y igual mismo podemos ver en Salmos, capítulo 103, versículo 7, dice, y le dijo, todo hombre, en Salmos 103, sí, 7, en la versión NTV, dice, dio a conocer su carácter a Moisés y sus obras al pueblo de Israel. Cuando recordamos la historia de Moisés también, ¿verdad? Vemos a un Moisés con mismas actitudes de carácter. Jesús, Dios Padre, le dice, Moisés, toca la piedra. ¿Y qué hizo Moisés? Ya todos conocemos la historia, ¿verdad? La golpeó. ¿Cómo estaba Moisés? ¿Cuál fue su actitud, verdad? De enojo, de ira. O sea, si lo hice, sí, pero lo hiciste, pero mal hecho. Lo hiciste, pero no con la actitud que se te pidió. Con la actitud correcta. Entonces, hoy, Misión Cristiana del Calvario, Dios nos está hablando y nos está corrigiendo. Dios nos está llevando a que a veces nos interesa más, tal vez, es que yo me estoy congregando, hermano, mire, yo leo la Biblia, yo oro por enfermos, yo hago esto, yo hago lo otro. Sí, pero en aquel día va a decir, no os conozco, apartados de mí. Pero si yo hice todo esto, sí, pero la forma con que hacemos las cosas no ha sido en el gusto del Señor, no ha sido con el deseo del Padre, con un carácter diferente. Hermano, mire, pues haga esto, pero mire, y ya empieza aquel jerigonce, como decimos por aquí, ¿verdad? Hablar el murmuro, pero eso es lo que el Padre hoy está corrigiendo y nos quiere, digamos, llevar a otra etapa. No solo veamos si hice un milagro, porque hoy las iglesias, cuando nos vemos los medios televisivos y vemos el programa de televisión, lo que nos gusta ver aquellos milagros, que sanó de su pie, que hizo esto, y que sí, pero vemos que Jesús hoy nos está llevando a que el milagro más grande que puede hacer en mi vida es que también transforme mi carácter. No que hacer un milagro lo vamos a menospreciar, porque gloria a Dios por los milagros que Dios hace, puede hacer en cualquier persona, pero también Dios quiere que seamos transformados de nuestro carácter, de nuestra forma de ser, de expresar, de que el mundo pueda sentirse retado a decir, yo quiero ser como esa iglesia, yo quiero ser como esa persona. Qué bonito su carácter, qué bonito su forma de ser, qué bonito la forma que vive, la forma como se viste, la forma, tantas cosas que el mundo siempre está para estarnos observando. Amén. Y vemos ahí de que cuando nosotros mostramos el carácter de Cristo, nosotros le estamos santificando a Él. Eso es porque yo estoy revelando su carácter. Amén. No estoy mostrando el mío, sino que el de Él, ¿verdad? Y cuando hacemos eso, estamos santificando a la persona de Cristo. Amén. Entonces, como lo dice en un ejemplo en Juan 2:10, ¿verdad? De que cuando en la boda de Caná de Galilea, vemos ahí como Jesús, cuando lo del vino. Amén. Entonces, vemos ahí que lo que primero Él mostró fue carácter. No fue el que sanó. Como tú dices, no es porque esté malo el sanar. Está bien que estemos sanando enfermos, pero que también mi carácter sea el carácter de Cristo. Porque muchos quizás nos enfoquemos solo en sanar. Ahí sí que el Señor en este tiempo va a hacer grandes cosas. Y se va a manifestar el poder del Señor. Y rápido nosotros pensamos en milagros, en sanidades. Pero ¿qué hay de nuestro carácter? Amén. Porque si nosotros estamos sanando a los enfermos y en aquel día, Señor, pero en tu nombre eché fuera y sané, ¿verdad?
Pero ¿qué va a decir el Señor de nosotros? No, no los conozco. Amén. Porque nosotros no estamos revelando su carácter. Entonces vemos ahí en las bodas de Caná, vemos ahí que Jesús lo primero que él mostró fue el carácter del Padre. Y me encanta ahí, no sé si tú lo puedes leer. Amén. Sí, claro. En Juan 2:10. Dice, y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. También resalta en esta cita bíblica cuando dice todo hombre. Ajá. Ese todo hombre, o sea, nos está llevando a que la iglesia de Cristo no hace lo mismo que hace el mundo. Todo hombre hace el vino de esta manera. Todo hombre actúa de esta manera. Pero nosotros que somos una iglesia plena, ¿qué pasa? Hacemos mejor que ese vino. ¿Por qué? Porque tenemos la gloria del Padre. Él rompió un sistema. Él quitó un sistema normal. Si los hombres de este mundo hacen de esta forma, pero la iglesia plena, ¿cómo lo va a hacer? Distinto. Como dice Cristo. Igual y parecido como Jesús lo hizo. O sea, en otras palabras, porque somos la sustancia misma. O sea, no hay otra, no podemos expresar otra cosa que más que lo que el Señor nos ha dado. En otras palabras, tenemos que vivir en una vida de santidad, tenemos que vivir en una vida donde el Señor quiere transformar a cada uno de nosotros, pero tenemos que nosotros ser sabios y entendidos, a oír directamente lo que el Señor nos quiere estar hablando continuamente, porque el Señor nos habla todos los días. El Señor nos habla continuamente, pero yo tengo que tener mucho oído. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es obedecer al Señor. Y cada día que obedecemos y estamos atentos a cada directriz que el Señor nos va a estar hablando, dice que de esta manera somos santificados como santificamos al Señor. Quiero hacer este comentario. Creo que hemos oído hablar de lo que es la mujer virtuosa. Tal vez le hemos dado un enfoque diferente. Cuando rápido estamos hablando de la mujer virtuosa, viene a nuestra mente, ¿qué mujer más trabajadora? ¿Quién la hallará? ¿Quién la hallará? Como que fuera una mujer que ya no hay, no se va a encontrar. Podríamos decir que estamos viendo a una mujer multiusos. Todo lo hace, todo lo tiene, no hay nada pues que se le pueda encontrar una tacha. Entonces podríamos decir, qué mujer más trabajadora. Esta mujer, como decía mi mamá, baila en un pie. Sin embargo, el enfoque que le hemos estado dando no es el enfoque que debemos de aprender. Estamos viendo una mujer que era una excelente administradora. O sea, estaba en todo. Hoy en día nos afanamos. Hace unos momentos fuera de cámara hablábamos que a veces cuando nos toca que servir o ir a un servicio, muchas veces nos cuesta venir, o algunas familias les limita venir por los quehaceres que tienen cotidianamente. Entonces, es que no está mal que se quedó al no ir a un servicio porque tenía que lavar la ropa o porque tenía que hacer una cosecha o cualquier trabajo que podamos tener para mejorar nuestra economía o vivir plenos o con una economía mejor. Sí, todo eso es bueno. Sí, pero vemos que en el caso de la mujer virtuosa era una excelente administradora, porque no es que ella sí estaba en todo, sino que velaba porque cada cosa de que se proponía o hacía estuviera bien hecha. Me lleva la escritura también en el caso de David. David tenía 11 empresas, dice la escritura, pero no era que David andaba cortándole milpa a las vacas, que David andaba
ordeñando, o David, no sé, no, David administraba el ganado, David administraba la cosecha, David, él estaba pendiente que todo lo que él tenía bajo su responsabilidad estuviera bien hecho. Y me encanta, ¿va? Cómo vemos, como tú decías, de esta mujer, lo hemos dado el nombre de mujer virtuosa porque pensamos que ella hacía de todo. Como multiuso, va, de que ella planchaba, lavaba, cocinaba, y por eso nosotros le decimos que era una mujer virtuosa. Pero hoy, ¿verdad? Como nos ha enseñado nuestro apóstol, de que eso no es ser una mujer virtuosa, es una mujer virtuosa porque ella administraba bien todo lo que tenía. Entonces, ojalá y nosotros, si 70 horas tuviéramos al día, ni siquiera nos alcanzarán las 70 horas para hacer todos los quehaceres. Entonces me encanta cómo esta mujer, ella era virtuosa porque ella administraba todo, pero algo que no descuidaba las cosas de Dios. Amén. Y eso es lo que David también no hizo, descuidar las cosas del Señor. Tenía muchas cosas que hacer y él administraba y delegaba. Amén. Y eso es administrar. Amén. Pero de algo que él no descuidó fue de las cosas de Dios. Amén. Y eso es lo que nosotros muchas veces hoy en día hacemos. Hacemos de todo en nuestra casa, en nuestro trabajo, cumplimos todo. Hoy lavé y planché y hice comida y todo está listo. Pero de las cosas del Señor, ahí ya nos hemos descuidado. Ahí es el detalle. Entonces, concluimos este mensaje, hermanos, que dentro de las demandas del reino de Dios, de la iglesia plena, es una iglesia que tiene mucha responsabilidad. Es una iglesia que no puede estar desapercibida, no puede estar actuando alocadamente. No es una iglesia que se le olvidó esto y hago esto. Más bien es una iglesia que conoce los deseos del Padre, una iglesia que está acorde a las demandas del reino. Es una iglesia responsable, es una iglesia que permanentemente da frutos. Hoy los sistemas con que nosotros vamos a decir, recibimos los mensajes es a través de plataformas virtuales, pero cuando nos afanamos por muchos quehaceres, sí, pero hoy tengo que ver Reforma, o tengo que ver nuestro discipulado, o todos lo que nosotros hacemos como Misión Cristiana del Calvario. Sí, pero esto lo puedo ver a las 9 de la noche. Eso lo puedo ver mañana. Si realmente como el lunes no tenemos un servicio, pues el lunes yo lo dejo para el lunes. Sin embargo, estamos viendo que esa actitud que estamos mostrando, ese amor que tú y yo estamos dando, ¿será que el amor que Cristo nos está demandando? ¿Será que esa es la forma como el Señor quiere que estemos pendientes de hacer las cosas que Él nos está mandando? No, es tiempo, hermanos, que seamos corregidos. Es tiempo que el Señor, que nosotros le demos al Señor esa mejor actitud. Por eso el Señor quiere en cada uno de nosotros que seamos transformados. O sea, dejemos ya de todas estas malos hábitos que muchas veces lo que hacen es entristecer al Señor en vez de agradarlo. Es que hoy no pude porque tuve que hacer esto, tuve que planchar. No. Es tiempo que démosle al Señor lo que Él se merece. Jesús fue el resplandor de su gloria. Nosotros como iglesia somos el resplandor de la gloria de Él. Entonces es tiempo de que seamos transformados y que empecemos a irradiar, que empecemos a transmitir a nuestros hijos, a nuestros vecinos, y que el Señor pueda se pueda glorificar a través de nuestras actitudes. Yo bendigo la vida de cada uno de los que a través de este medio nos han estado escuchando, y realmente oigámosle a Jesús, oigámosle, pero como iniciamos, atentamente, con diligencia, cada demanda del reino de Dios. Dios está hablando en estos tiempos, nos está edificando y nos quiere transformar. Así que yo les bendigo en el amor de Jesús y me gozo. Gracias, mi querida esposa, por acompañarme. Me he gozado de la forma como el Señor nos ha bendecido con esta riqueza, ¿verdad?
para transmitirle a la iglesia las bendiciones del Padre. Dios te bendiga, mi hermano, y esperamos verte a través de este medio.